Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 35 años construyendo un imperio desde cero, después de sacrificar noches enteras, fines de semana, vacaciones familiares. Escuchar a Roberto decirme, viejo, no sabes manejar una empresa, fue como recibir una puñalada directa al corazón. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había visto venir esa traición desde hacía meses, y ya había tomado mis medidas. Antes de continuar, si quieres saber cómo un padre puede protegerse de la ingratitud de sus propios hijos, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Era un martes por la tarde, recuerdo perfectamente. El sol de mayo entraba por los ventanales de mi oficina, esa oficina que construí con mis propias manos, hace más de 3 décadas. Los rayos iluminaban las fotografías en la pared. Mi esposa Elena, fallecida hace 5 años, sosteniendo a Roberto recién nacido. Otra foto de la inauguración de nuestra primera tienda. Otra más del día que abrimos la 10ª sucursal. Cada imagen era un recordatorio de por qué lo había hecho todo. Por ellos. Por mi familia. Ese día había convocado una junta extraordinaria. Necesitaba hablar con Roberto y su esposa Vanessa sobre el futuro de la empresa. O al menos eso era lo que ellos creían. La verdad era otra. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. El taconeo arrogante de Vanessa resonaba contra el mármol. Siempre había algo en su forma de caminar que me ponía nervioso, como si estuviera midiendo cuánto valía cada cosa a su alrededor. Roberto entró detrás de ella con esa sonrisa confiada que últimamente me resultaba extraña. Ya no era la sonrisa de mi hijo. Era la sonrisa de alguien que creía tener todo bajo control. Me quedé callado observándolos, mientras se sentaban frente a mi escritorio. Vanessa cruzó las piernas con estudiada elegancia, su vestido de marca reluciendo bajo la luz. Roberto aflojó su corbata y se reclinó en la silla como si ya fuera el dueño del lugar. Esperé. He aprendido en todos estos años que el silencio dice más que 1000 palabras. Y en ese silencio vi cómo intercambiaban miradas. Esas miradas que 2 personas comparten cuando tienen un secreto. Un plan. Fue entonces cuando Roberto carraspeó y dijo, «Papá, tenemos que hablar sobre la empresa». Asentí sin decir nada. Seguí observando. Vanessa se inclinó hacia adelante con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Fernando, sabemos que has trabajado muy duro todos estos años. Nadie lo niega. Pero...» hizo una pausa calculada. «Las cosas han cambiado. El mercado es diferente. La tecnología, las redes sociales, el marketing digital. Todo eso requiere una mente más joven, más actualizada». Roberto asintió con entusiasmo. «Exacto, papá. No es personal. Es solo que tú vienes de otra generación. Tus métodos funcionaron en los 80, en los 90, incluso en los 2000. Pero ahora estamos en 2025. El mundo es otro». Me quedé callado. Dejé que continuaran. «Hemos estado pensando», siguió Vanessa con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «que tal vez es momento de que te retires, que disfrutes de tu vida. Viajes, descanses, juegues golf. Has trabajado suficiente». Entonces llegó el golpe final. Roberto se enderezó en su silla intentando verse autoritario. «Papá, seamos honestos. Viejo, no sabes manejar una empresa. Al menos no una empresa moderna. Vanessa tiene un MBA de una universidad prestigiosa. Yo llevo años aprendiendo el negocio. Es hora de que des un paso al costado y nos dejes tomar el control». El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo que Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, no de rabia, sino de una tristeza profunda que me recorría las venas como hielo. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y ya no vi al niño que solía sentarse en mis rodillas mientras yo revisaba facturas. No vi al adolescente que me ayudaba en el almacén los sábados. Vi a un extraño, a alguien que había sido moldeado por la ambición y la codicia de otra persona. «¿Eso es todo lo que querían decirme?», pregunté finalmente con voz calmada. Roberto y Vanessa intercambiaron otra mirada. Vanessa sonrió creyendo que había ganado. «Sí, Fernando.
Esperamos que lo entiendas. Es por el bien de todos. Asentí lentamente. Entiendo perfectamente. Me puse de pie, caminé hacia la ventana y observé la calle. La gente pasaba apresurada viviendo sus vidas ajenos al drama que se desarrollaba en mi oficina. Pueden retirarse, dije sin voltearme. Necesito pensar. Los escuché levantarse. Los pasos de Vanessa triunfantes. Los de Roberto más vacilantes, como si una pequeña parte de él todavía tuviera conciencia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé ahí parado mirando mi reflejo en el cristal. Un hombre de 68 años con canas pero aún fuerte, aún lúcido. Un hombre al que acababan de llamar viejo inútil su propio hijo. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que yo ya lo había previsto todo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y esta es mi historia. Una historia sobre cómo un padre puede ser traicionado por aquellos que más ama y cómo la sabiduría de la edad puede ser el arma más poderosa contra la ingratitud. Durante 35 años construí Good Corp desde cero. Comencé con una pequeña ferretería en el barrio de Carabanchel en Madrid. Yo solo, sin socios, sin inversionistas. Solo mis manos, mi determinación y el sueño de darle a mi familia una vida mejor de la que yo tuve. Mi padre era carpintero. Un buen hombre honesto hasta el tuétano, pero murió joven, dejando a mi madre con 5 hijos y ningún ahorro. Crecí viendo a mi madre coser hasta las 3 de la madrugada para pagar el alquiler. Juré que mi familia nunca pasaría por eso. Conocí a Elena cuando tenía 22 años. Ella trabajaba en una panadería cerca de la ferretería. Era hermosa sí, pero lo que me enamoró fue su risa. Podía iluminar toda una habitación con esa risa. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Los primeros años fueron duros. Muy duros. Había días en que no vendíamos nada. Días en que me preguntaba si había cometido un error dejando mi trabajo seguro en una fábrica para perseguir este sueño. Pero Elena siempre estuvo ahí con su mano en mi hombro, susurrándome: «Lo lograremos, Fernando. Juntos». Roberto nació en 1979. Recuerdo sostenerlo por primera vez en el hospital. La Paz, tan pequeño, tan frágil. Lloré como un niño. Le prometí que le daría el mundo, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa, tal vez demasiado bien. Mientras Roberto crecía, la ferretería también creció. Abrimos una segunda tienda, luego una tercera. Para cuando Roberto tenía 10 años, teníamos 5 tiendas en diferentes barrios de Madrid. Nos mudamos a una casa más grande en Pozuelo. Roberto fue a colegios privados. Tuvo todo lo que yo nunca tuve. Elena siempre me advertía: «Fernando, no le des todo tan fácil. Debe aprender el valor del esfuerzo». Pero yo no escuchaba. Quería compensar todos los no que yo había escuchado de niño con todos los sí que le daba a mi hijo. Elena murió hace 5 años de cáncer. Fue rápido, cruel. En 6 meses pasó de ser la mujer llena de vida que todos conocían a una sombra frágil en una cama de hospital. La última cosa que me dijo antes de morir fue: «Cuida de Roberto, pero no dejes que se aproveche de ti. Prométemelo». No entendí esas palabras entonces. Ahora sí, 2 años después de la muerte de Elena, Roberto conoció a Vanessa en un evento corporativo. Ella trabajaba en marketing para una empresa de la competencia. Era ambiciosa, inteligente, y debo admitirlo, sabía exactamente cómo envolver a un hombre con palabras dulces y promesas vacías. Se casaron apenas 8 meses después de conocerse. Yo tuve mis dudas, pero Roberto parecía feliz. Y yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Después de perder a Elena, la familia era lo único que me quedaba. O eso creía. Vanessa entró a la empresa como consultora de marketing. Al principio sus ideas eran buenas. Renovó nuestra imagen, modernizó los locales, implementó estrategias digitales. Las ventas subieron un 20% ese primer año. Yo estaba impresionado. Tal vez ella sí sabía lo que hacía, pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio. Comentarios sobre lo anticuados que eran mis métodos. Sugerencias sobre cómo yo debería dejar espacio para la nueva generación. Miradas compartidas entre ella y Roberto cuando yo hablaba en las juntas. Luego vinieron las cosas más grandes.
Era un domingo cualquiera cuando todo comenzó a cambiar. El sol de primavera entraba por las ventanas de mi casa en Pozuelo, iluminando el comedor donde Elena y yo solíamos desayunar juntos cada fin de semana. Ahora desayunaba solo, acompañado únicamente por el periódico y el silencio. Ese domingo, había decidido preparar una paella a la receta de mi madre. El olor del azafrán y el caldo de pescado llenaba la cocina, trayendo recuerdos de cuando Roberto era pequeño y me ayudaba a pelar los langostinos. Había invitado a Roberto y Vanessa a comer como hacía cada 15 días. Una tradición que yo intentaba mantener viva, aunque cada vez se sentía más como una obligación que como un encuentro familiar. Puse la mesa con cuidado. Los platos de cerámica que Elena había coleccionado durante años, los cubiertos de plata que nos regalaron en nuestra boda, las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Quería que todo fuera perfecto. Todavía creía ingenuamente que estos almuerzos podían mantener unida nuestra pequeña familia. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde. Siempre puntuales, eso había que reconocérselo. Abrí la puerta y allí estaban. Roberto con una camisa cara de marca italiana. Vanessa, con un vestido blanco que probablemente costaba más que el sueldo mensual de 3 de mis empleados. Me saludaron con besos en la mejilla, mecánicos fríos, como si fuera un trámite necesario. «Huele bien, papá», dijo Roberto mientras entraban. Pero sus ojos ya estaban en otra parte escaneando la casa como si estuviera haciendo un inventario mental. «Paella», respondí con una sonrisa forzada. «Como te gustaba de niño». Vanessa dejó su bolso de diseñador en el sofá cuidadosamente, como si hasta eso requiriera elegancia. «Fernando, la casa está grande para ti solo. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño, más práctico?» No era la primera vez que insinuaba esto. Llevaba meses con el mismo discurso. Una casa más pequeña, un apartamento, mejor aún una residencia para personas mayores donde pudiera estar bien cuidado. «Estoy bien aquí», respondí simplemente. «Esta es mi casa, la casa donde creciste, Roberto». Nos sentamos a la mesa. Serví la paella mientras ellos hablaban entre sí sobre un viaje que planeaban a Dubái. Hoteles de 7 estrellas, compras en el centro comercial más grande del mundo, restaurantes con estrellas Michelin. Hablaban como si el dinero creciera en los árboles. O mejor dicho, como si mi dinero creciera en los árboles. Comimos en relativo silencio. Yo los observaba con atención. Había algo diferente ese día. Una tensión en el aire que no podía identificar exactamente. Roberto apenas me miraba a los ojos. Vanessa sonreía demasiado, esa sonrisa plástica que usaba cuando quería algo. Fue después del postre, mientras servía el café, cuando Roberto dejó caer el tenedor contra el plato. El sonido resonó en el comedor como un disparo. «Papá, necesitamos hablar, en serio». Dejé la cafetera en la mesa y me senté. «Te escucho». Vanessa puso su mano sobre la de Roberto, un gesto de apoyo que parecía ensayado. Él respiró profundo. «Es sobre la empresa, sobre Godcorp». «¿Qué pasa con Godcorp?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esto. «Papá, las cosas no están funcionando. Las ventas han caído un 12% en el último trimestre. Los competidores nos están superando. Nuestro marketing es anticuado. Nuestra presencia digital es casi inexistente». Me recliné en mi silla. «Las ventas siempre fluctúan, es normal. Llevamos 3 décadas en este negocio, Roberto. He visto crisis peores. Eso es exactamente el problema». Intervino Vanessa, su voz adquiriendo un tono más firme. «Que pienses que esto es una crisis más. No lo es, Fernando. El mundo ha cambiado. La forma de hacer negocios ha cambiado. Y tú sigues pensando como en 1990. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. «Explícate». Roberto se inclinó hacia adelante. «Papá, mira los números. Nuestros competidores están en Amazon, en redes sociales, tienen aplicaciones móviles. Nosotros seguimos dependiendo de las tiendas físicas y de un catálogo impreso que nadie lee. Las tiendas físicas son nuestro fuerte», defendí. «La gente quiere ver los productos, tocarlos, hablar con vendedores que conocen lo que venden». «La gente quiere conveniencia», replicó Vanessa. «Quiere comprar desde su sofá a las 11 de la noche. Quiere entregas en 24 horas.
Quiere reseñas en línea y comparaciones de precios. Se hizo un silencio incómodo. Yo tomé un sorbo de café dejando que ellos continuaran. He aprendido que cuando alguien quiere decir algo importante, es mejor dejarlos hablar hasta que revelen sus verdaderas intenciones. Papá. Roberto continuó, su voz ahora más suave, casi conciliadora. No estamos diciendo que hayas hecho las cosas mal. Todo lo contrario. Construiste un imperio. Pero ahora necesitas dejar que la siguiente generación lo lleve al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese siguiente nivel?, pregunté. Vanessa sacó su teléfono deslizando el dedo por la pantalla. Tenemos una propuesta completa, reestructuración total. Cerramos 5 de las tiendas menos rentables. Invertimos todo en e-commerce, contratamos un equipo de marketing digital, desarrollamos una app. Espera, la interrumpí. Cerrar tiendas, esas tiendas tienen empleados. Familias que dependen de esos sueldos. Es el costo del progreso, dijo Vanessa con frialdad. Además, con los ahorros podemos... ¡Los ahorros! Mi voz subió de tono por primera vez. Hablas de despedir a gente como si fueran números en una hoja de cálculo. Roberto levantó las manos en un gesto apaciguador. Papá, cálmate. Nadie va a quedarse sin indemnización. Haremos las cosas bien, pero Vanessa tiene razón. No podemos ser sentimentales en los negocios. Sentimentales. Repetí la palabra sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. Roberto, esos empleados han estado con nosotros durante años. Algunos desde que abrimos la segunda tienda. Conocen a sus hijos por nombre. Fueron a tu primera comunión. Exactamente, dijo Vanessa. Llevan demasiado tiempo. Están acomodados. Necesitamos gente joven, hambrienta, que entienda las nuevas tecnologías. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. ¿Cuándo se había convertido en esto? En alguien que hablaba de personas como si fueran piezas intercambiables. No voy a despedir a gente leal para financiar experimentos, dije firmemente. Roberto suspiró frustrado. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablamos. No estás siendo racional. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio empresarial. Mi juicio empresarial construyó esta compañía. Respondí, mi voz ahora más dura. Y lo hice sin sacrificar mi humanidad en el proceso. Vanessa dejó escapar una risa corta despectiva. Fernando, con todo respeto, tu forma de hacer negocios funcionó en su momento. Pero los tiempos han cambiado. O te adaptas o mueres. Así de simple. Entonces tal vez prefiero morir siendo quien soy que adaptarme a hacer algo que no reconozco, dije levantándome de la mesa. El ambiente se había vuelto tenso, casi hostil. Roberto también se puso de pie. Papá, no seas terco. Esto no es personal. Es por el bien de la empresa. Por el bien de todos nosotros. ¿Todos nosotros?, pregunté. ¿O solo por ti y Vanessa? Vanessa se levantó con brusquedad, su rostro enrojecido. ¿Sabes qué, Fernando? Tienes razón. Si esto también es por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque somos nosotros los que vamos a heredar este desastre. Cuando finalmente admitas que ya no puedes manejarlo. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Roberto no la contradijo. Solo bajó la mirada incómodo, pero no lo suficientemente valiente para defenderme. Creo que es mejor que se vayan, dije con voz calmada, aunque por dentro sentía cómo mi corazón se partía en pedazos. Vanessa tomó su bolso del sofá con un movimiento dramático. Perfecto. Pero recuerda esta conversación, Fernando. Cuando la empresa colapse, cuando pierdas todo porque te negaste a escuchar, no vengas a pedirnos ayuda. Caminó hacia la puerta. Roberto la siguió, pero antes de salir se detuvo y me miró. Papá, solo piénsalo, sí, no estamos tratando de herirte, solo queremos ayudar. ¿Ayudar?, repetí. Roberto, si esto es tu forma de ayudar, prefiero hundirme solo. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé ahí parado en el comedor, rodeado de los restos de una comida que había preparado con amor en platos que tenían historia, en una casa llena de recuerdos que ahora parecían burlarse de mí. Caminé hasta la ventana y los vi subir a su BMW nuevo, último modelo, probablemente financiado con el sueldo que yo les pagaba. Los vi alejarse sin mirar atrás. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en el estudio rodeado de los archivos y documentos de 35 años de trabajo. Fotos de inauguraciones, recortes de periódicos locales. Cuando abrimos la 10ª tienda, cartas de agradecimiento de clientes satisfechos. Pero más que nada pensé en lo que había escuchado. No eran solo las palabras sobre cerrar tiendas o despedir empleados. Era el tono, la frialdad, la forma en que Vanessa hablaba de mi empresa como si ya fuera suya, la forma en que Roberto no me defendió ni una sola vez. Y entonces recordé algo que había olvidado mencionar durante la cena. Algo que había escuchado 3 noches antes, cuando me quedé trabajando tarde en la oficina. Había sido un miércoles. Todos se habían ido a casa excepto yo, que estaba revisando los contratos de nuestros proveedores en mi despacho. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché voces en el pasillo. Me asomé con cuidado y vi a Roberto y Vanessa en la sala de juntas creyéndose solos. Hablaban en voz baja pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escucharlos desde mi posición. «Solo necesitamos que firme los papeles», decía Vanessa. «Una vez que tengamos poder notarial podemos empezar a hacer los cambios reales». «No sé, Vanessa», respondió Roberto dudoso. «Se va a dar cuenta». No es tonto. Es viejo, Roberto. Viejo y sentimental. Está aferrado al pasado. En 6 meses podemos convencerlo de que se retire completamente. Para entonces, ya habremos reestructurado todo. ¿Y si se niega? Vanessa se rió, una risa fría que me heló la sangre. Entonces haremos que parezca que es incompetente. Errores en las cuentas, decisiones cuestionables. Tal vez hasta sugeriremos que está perdiendo facultades mentales. Con un buen abogado podemos conseguir que un juez declare que necesita un tutor legal. Me quedé paralizado en la oscuridad de mi oficina, escuchando cómo mi propia nuera planeaba mi destrucción y cómo mi hijo no la detenía. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentado en mi escritorio hasta el amanecer. No por shock, no por tristeza, sino planificando. Porque si algo me han enseñado 35 años en los negocios, es que siempre hay que tener un plan. Y que las mejores jugadas son las que nadie ve venir. El lunes siguiente hice una llamada. La llamada fue a Miguel Ángel Sandoval, mi abogado desde hace 20 años. Un hombre de 62 años, con una reputación impecable en derecho mercantil y sucesiones. Lo conocí cuando necesité asesoría para la primera expansión de Good Corp, y desde entonces había manejado todos los asuntos legales de la empresa. Fernando. Su voz sonaba preocupada cuando le conté lo que había escuchado esa noche. «Esto es serio. Muy serio. Si están planeando declararte incompetente...» «Lo sé, Miguel Ángel. Por eso te llamo. Necesito protegerme. Y necesito hacerlo ahora». Nos reunimos esa misma tarde en su despacho del centro de Madrid. Miguel Ángel había preparado varios documentos sobre su escritorio de caoba. Me sirvió un café y se sentó frente a mí con expresión grave. «Primero necesito preguntarte algo importante», dijo mirándome directamente a los ojos. «¿Estás completamente seguro de lo que escuchaste? Porque las medidas que voy a sugerirte son definitivas. No hay vuelta atrás». Asentí sin dudar. Escuché cada palabra, Miguel Ángel. Mi nuera planeando cómo despojarme de mi empresa, de mi patrimonio, de mi dignidad. Y mi hijo no dijo ni una palabra para detenerla. Miguel Ángel suspiró profundamente y comenzó a explicarme las opciones. Hablamos durante 3 horas. Revisamos estatutos de la empresa, testamentos, poderes notariales, fideicomisos. Cada posibilidad, cada escenario. Al final del día teníamos un plan. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar con normalidad en la oficina, saludar a Roberto cada mañana, como si no supiera nada, sonreír a Vanessa cuando entraba a mi despacho con sus sugerencias envenenadas. Pero por dentro estaba ejecutando mi estrategia. Contraté a un contador forense discretamente para auditar todas las transacciones de los últimos 6 meses. Lo que descubrió me heló la sangre. Vanessa había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a cuentas personales. Nada lo suficientemente grande como para disparar alarmas, pero constante. 50.000 euros aquí, 30.000 allá. En total más de 300.000 euros en 6 meses. También había firmado contratos con proveedores,
a sobreprecio proveedores, que curiosamente estaban registrados a nombre de empresas fantasma. Después descubrí que esas empresas tenían como accionista oculto a un primo de Vanessa. Roberto, por su parte, había estado usando la tarjeta corporativa para gastos personales extravagantes. Viajes a Marbella, cenas en restaurantes de 5 tenedores, ropa de diseñador. Todo justificado como gastos de representación. Pero había algo más. Algo que me dolió incluso más que el robo. Encontré emails entre Vanessa y un bufete de abogados especializados en incapacitaciones legales. Habían estado consultando sobre los procedimientos para declarar a alguien mentalmente incompetente para manejar sus propios asuntos. Uno de los emails decía: el sujeto tiene 68 años sin diagnóstico previo de demencia, pero últimamente ha mostrado signos de confusión en reuniones. Con testimonios de empleados clave y un par de errores bien documentados en decisiones empresariales, podríamos construir un caso sólido en 6 meses. Leí ese email 5 veces. Cada vez sentía cómo la traición se hundía más profundo en mi pecho. No eran solo ladrones, eran arquitectos de mi destrucción. Fue entonces cuando decidí confrontarlos. Pero no de cualquier manera. Tenía que ser en el momento exacto con todas las piezas en su lugar. La oportunidad llegó 2 semanas después en la Junta Mensual de Directores. Había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de GodCorp. Además de Roberto y Vanessa, estaban presentes los 3 directores externos. Carmen Ruiz, nuestra directora financiera desde hace 15 años. Jorge Mendoza, director de operaciones. Y Patricia Vega, directora de recursos humanos. También había invitado sin avisar a nadie a Miguel Ángel Sandoval y al contador forense. La sala de juntas estaba en silencio cuando entré. Roberto y Vanessa intercambiaron miradas confundidas al ver a los invitados inesperados. «Buenos días a todos», comencé mi voz firme y clara. «Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que esta reunión es inusual, pero hay asuntos urgentes que debemos discutir». Me senté a la cabecera de la mesa en la silla que había ocupado durante 35 años. Miguel Ángel se sentó a mi derecha, el contador a mi izquierda. Vanessa fue la primera en hablar con esa sonrisa falsa que ya me resultaba insoportable. «Fernando, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?» «Paciencia, Vanessa, todo será explicado». Abrí la carpeta que tenía frente a mí. Dentro había documentos, estados de cuenta e emails impresos. La evidencia de su traición. Hace 3 semanas, comencé mirando directamente a Roberto. Escuché por casualidad una conversación entre mi hijo y mi nuera. Una conversación que cambió todo. Vi cómo el rostro de Roberto palidecía. Vanessa, en cambio, mantuvo la compostura aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. En esa conversación, continué. Discutían cómo conseguir que yo firmara poderes notariales. Cómo hacer que pareciera incompetente. Cómo, y cito textualmente, conseguir que un juez declare que necesito un tutor legal. El silencio en la sala era absoluto. Carmen, Jorge y Patricia me miraban con expresiones de shock. Vanessa se rió una risa nerviosa. «Fernando, eso es ridículo. Obviamente malinterpretaste». «No malinterpreté nada», la interrumpí sacando una grabadora de audio de mi bolsillo. Porque grabé toda la conversación. La coloqué en el centro de la mesa y presioné play. Sus voces llenaron la sala. Cada palabra, cada plan, cada conspiración. Escuché cómo los rostros de los directores se transformaban de shock a indignación. Cuando la grabación terminó, Vanessa estaba de pie, su rostro rojo de furia. «Eso es ilegal. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento». Miguel Ángel intervino con voz calmada. «En España las grabaciones de audio son admisibles como prueba cuando una de las partes del diálogo es quien graba. El señor Gutiérrez estaba presente en esa oficina. La grabación es perfectamente legal». Roberto finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Papayo, nosotros no». «¿No qué, Roberto?» Mi voz se elevó por primera vez. «No planeaban robarme. No planeaban destruir mi reputación. No planeaban encerrarme en algún lugar donde no pudiera interferir con sus planes». Saqué el segundo documento de la carpeta. «Pero hay más. Mucho más». El contador forense se levantó y comenzó a proyectar en la pantalla una serie de transacciones financieras. En los últimos 6 meses,
explicó con voz profesional. Se han realizado transferencias no autorizadas por un total de 340,000 euros desde las cuentas operativas de Godcorp hacia cuentas personales registradas a nombre de la señora Vanessa Torres. Vanessa se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Todas esas transferencias estaban autorizadas. Eran para gastos de marketing. Gastos de marketing. El contador hizo clic en el control remoto. Como esta transferencia de 50,000 euros a una cuenta en las Islas Caimán, o esta de 30,000 a una joyería en la Milla de Oro. Proyectó fotos Vanessa usando un collar de diamantes Roberto con un reloj Rolex nuevo, facturas de hoteles de lujo en Dubái. Todo pagado, continuó el contador, con fondos de la empresa bajo el concepto de gastos de representación. Carmen Ruiz, nuestra directora financiera, se veía devastada. Fernando, yo no sabía. Vanessa me decía que tú habías autorizado estos gastos. Lo sé, Carmen. No es tu culpa. Ellos fueron muy cuidadosos en cubrir sus huellas. Saqué el tercer conjunto de documentos. Y luego están los contratos con proveedores. Jorge, ¿puedes explicar por qué estamos pagando 30% más por materiales desde que Vanessa asumió el control de las adquisiciones? Jorge Mendoza, nuestro director de operaciones, revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. Estos precios son absurdos. Podemos conseguir los mismos materiales por mucho menos con nuestros proveedores habituales. Exacto, dije. A menos que el objetivo no sea conseguir los mejores precios, sino desviar dinero hacia empresas fantasma. Empresas que curiosamente están registradas a nombre de familiares de Vanessa. Proyecté los registros mercantiles en la pantalla. Ahí estaba negro sobre blanco el primo de Vanessa, su cuñado. Incluso su madre aparecían como accionistas de las empresas proveedoras. Vanessa estaba temblando de rabia. Esto es una persecución. Una cacería de brujas porque no aceptas que tus métodos están obsoletos. ¿Mis métodos están obsoletos? Me levanté de mi silla caminando lentamente alrededor de la mesa. Mis métodos construyeron esta empresa desde cero. Mis métodos dieron empleos a 150 familias. Mis métodos generaron beneficios constantes durante 35 años. Me detuve frente a Roberto, que no podía mirarme a los ojos. ¿Y sabes qué más hicieron mis métodos obsoletos? Criar a un hijo, darle educación, darle oportunidades, darle una posición en esta empresa que no se ganó, sino que heredó por el simple hecho de llevar mi apellido. Roberto finalmente levantó la vista con lágrimas en los ojos. Papá, yo... No, lo interrumpí. Tuviste tu oportunidad de hablar. Tuviste tu oportunidad de detener esto. Pero elegiste el silencio. Elegiste el dinero. Elegiste a ella por encima de tu propio padre. Me volví hacia los directores. Por eso he tomado una decisión. Miguel Ángel sacó varios documentos de su maletín. Efectivo inmediatamente, Roberto Gutiérrez y Vanessa Torres son removidos de todas sus posiciones en Godcorp. Se les prohíbe la entrada a cualquier instalación de la empresa. Todos sus accesos a cuentas bancarias, sistemas informáticos y documentos confidenciales han sido revocados. Vanessa explotó. No puedes hacer esto. Roberto es tu heredero. Tiene derecho legal. Tenía derecho. Corregí. Hasta que decidió traicionar esa confianza. Y en cuanto a herencias, saqué el último documento. Este es mi nuevo testamento firmado y registrado ante notario hace 3 días. Lo coloqué sobre la mesa. Roberto ya no es mi heredero universal. En su lugar he establecido un fideicomiso que garantiza la continuidad de Godcorp, protege los empleos de todos nuestros trabajadores y dona una parte significativa de mis activos a fundaciones benéficas. Esto es una locura, gritó Vanessa. Vamos a impugnar esto, vamos a demandarte por todo lo que tienes. Miguel Ángel sonrió fríamente. Adelante. Pero les advierto que tenemos documentación exhaustiva de todas las malversaciones, además de grabaciones y testimonios. Si deciden ir por vía legal, no solo perderán, sino que probablemente enfrenten cargos criminales por fraude y apropiación indebida. Roberto finalmente habló, su voz rota. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Yo
Yo lo siento. No quería que llegara tan lejos. Vanessa me convenció de que... ¿Vanessa te convenció? Lo miré con una mezcla de lástima y decepción. Roberto, tienes 46 años. Eres un hombre adulto. No puedes culpar a tu esposa por tus propias decisiones. Me acerqué a él mirándolo directamente. Tuve que enterrar a tu madre hace 5 años. Fue el día más doloroso de mi vida. O eso creía. Porque hoy descubrí que hay algo más doloroso que perder a tu esposa. Es perder a tu hijo mientras todavía está vivo. Es verlo convertirse en alguien que no reconoces. En alguien que traiciona todo lo que intentaste enseñarle. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero mi voz se mantenía firme. Te di todo, Roberto, todo. Y a cambio planeaste destruirme. Robarme. Encerrarme. Borrar mi legado. Me alejé de él caminando hacia la ventana. Afuera Madrid continuaba su ritmo frenético. La vida seguía ajena a este drama personal. ¿Patricia? Me dirigí a la directora de Recursos Humanos. Por favor, acompaña a Roberto y Vanessa a recoger sus pertenencias personales. Tienen 30 minutos antes de que seguridad los escolta fuera del edificio. Patricia asintió claramente incómoda con la situación, pero entendiendo la necesidad. Vanessa agarró su bolso con violencia. Esto no termina aquí, Fernando. Te vas a arrepentir. Vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos. Adelante. Respondí con calma. Pero te sugiero que uses ese tiempo y dinero en conseguir un buen abogado criminalista. Lo vas a necesitar. Ella salió de la sala dando un portazo. Roberto se quedó un momento más mirándome con una expresión que no supe interpretar. Arrepentimiento, rabia, vergüenza. «Papá», comenzó. «Vete, Roberto, no tenemos nada más que decirnos». Lo vi salir, sus hombros caídos, arrastrando los pies como un niño regañado. Pero ya no era mi niño. Quizás nunca lo fue realmente. Quizás siempre fue esta persona egoísta y débil, y yo simplemente me negué a verlo. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en mi silla. El peso de lo que acababa de hacer cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Carmen se acercó y puso su mano en mi hombro. «Fernando, lo siento mucho. Si hubiera sabido...» «No es tu culpa, Carmen. Fueron muy astutos, y yo fui muy ciego». Jorge intervino. «¿Qué va a pasar ahora con la empresa sin Roberto en la dirección operativa?» «La empresa va a estar bien», respondí recuperando la compostura. «De hecho, va a estar mejor que nunca. Porque ahora vamos a hacer las cosas correctamente. Sin atajos, sin robos, sin traiciones». Miré a los 3 directores que se habían quedado. «Carmen, Jorge, Patricia. Ustedes han sido leales a esta empresa durante años. Han trabajado duro, han sido honestos. Es momento de que esa lealtad sea recompensada». Miguel Ángel sacó más documentos. «El señor Gutiérrez ha decidido reestructurar la propiedad de GAT Corp. Ustedes 3 recibirán acciones de la empresa. No muchas, pero suficientes para tener voz y voto en las decisiones importantes». Vi cómo sus rostros pasaban de la sorpresa al asombro. Además, continué. «Carmen, que quiero que asumas el puesto de directora general. Jorge, serás director de operaciones con plena autoridad. Patricia, ampliaremos el departamento de recursos humanos. Esta empresa fue construida por gente trabajadora y honesta. Es hora de que sea dirigida por gente así». Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Fernando, no sé qué decir. Esto es un honor». «El honor es mío», respondí. «Por confiar en mí todos estos años. Por ser la familia que mi propia sangre no supo ser». Esa noche, cuando regresé a casa, la encontré vacía y silenciosa como siempre. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. Me serví un whisky, el mismo Macallan del 88, que Elena y yo compartíamos en ocasiones especiales. Me senté en mi sillón favorito, el que ella solía decir que era demasiado viejo y desgastado para conservar. «Elena», dije en voz alta mirando su fotografía en la repisa. «Espero haber hecho lo correcto. Sé que me dijiste que cuidara de Roberto, pero también me dijiste que no dejara que se aprovechara de mí. Creo que hoy cumplí tu segunda petición». La fotografía no respondió, por supuesto. Pero en el silencio de esa casa, juro que pude sentir su aprobación. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido.
Esto no termina aquí, viejo. Vas a pagar por esto. Te voy a quitar todo. Era de Vanessa, obviamente. Bloqueé el número sin responder. Luego llegó otro mensaje de Roberto. Papá, necesitamos hablar, por favor. Sé que metí la pata. Dame una oportunidad de explicar. Miré el mensaje durante largo rato. Una parte de mí, la parte que todavía era padre, quería responder. Quería darle esa oportunidad. Quería creer que había arrepentimiento genuino en esas palabras. Pero otra parte, la parte que había madurado a través del dolor, sabía la verdad. No era arrepentimiento. Era pánico. El pánico de ver su fuente de dinero desaparecer. El pánico de enfrentar consecuencias reales, por primera vez en su vida. Borré el mensaje sin responder. Me terminé el whisky y me fui a la cama. Por primera vez en semanas dormí profundamente. Sin pesadillas, sin interrupciones. Dormí el sueño de alguien que finalmente había tomado el control de su vida. Pero la historia no terminaba ahí. Porque lo que Roberto y Vanessa no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que yo tenía un último as bajo la manga. Un secreto que cambiaría todo. Un secreto que venía esperando el momento adecuado para revelarse durante los últimos 5 años. Y ese momento estaba a punto de llegar. Esa noche no dormí realmente. Cerré los ojos, sí. Me acosté en la cama que había compartido con Elena durante 40 años. Pero el sueño no llegó. En su lugar llegaron los recuerdos, uno tras otro como olas implacables. Repetí cada palabra de la confrontación, cada expresión en el rostro de Roberto, la forma en que sus ojos esquivaban los míos, la rabia en la voz de Vanessa, el silencio pesado de los directores cuando escucharon la grabación. ¿Qué hice mal? La pregunta me taladraba el cerebro como un taladro oxidado. Una y otra vez. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de traicionarme? Me levanté a las 3 de la madrugada. Mis piernas me llevaron automáticamente al estudio, ese santuario lleno de fotografías y recuerdos que ahora parecían burlarse de mí. Encendí la luz tenue del escritorio. Ahí estaba la foto de Roberto a los 5 años con su primer uniforme escolar. Sonrisa inmensa sin dientes frontales. Ojos brillantes llenos de inocencia. Ese niño me adoraba. Ese niño corría hacia mí cada vez que llegaba a casa gritando, ¡Papá!, como si fuera el mejor regalo del mundo. ¿Dónde se fue ese niño? Tomé el marco con manos temblorosas. ¿Dónde te perdiste, hijo? Susurré a la fotografía. No hubo respuesta. Solo el silencio de la casa vacía. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que nunca abro. Dentro guardaba las cartas que Roberto me escribió de niño. Cartas del Día del Padre garabateadas con crayones de colores. Para el mejor papá del mundo. Te quiero hasta el infinito. Gracias, papá, por llevarme al parque. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Cada palabra era una puñalada. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel viejo, manchando la tinta que ya se había desvanecido con el tiempo. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde el funeral de Elena. Lloré por el hijo que creí tener. Por el hombre que pensé que había criado. Era mi culpa. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez le di demasiado. Tal vez lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del esfuerzo, del respeto, de la lealtad. Recordé todas las veces que le dije sí, cuando debí decir no. Todas las veces que lo rescaté de sus errores, en lugar de dejar que enfrentara las consecuencias. Todas las veces que justifiqué su mediocridad porque era mi hijo. El peso de mis fracasos como padre me aplastaba el pecho. Me serví otro whisky, luego otro. A las 4 de la madrugada, estaba sentado en el suelo del estudio, rodeado de fotografías esparcidas, cartas viejas, diplomas enmarcados de Roberto que yo había colgado con tanto orgullo. Todo mentira, todo una ilusión. Había construido un imperio para dejarle un legado. Y él solo quería robármelo. María. Dije en voz alta usando el nombre que solo yo le decía a Elena cuando estábamos solos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este dolor? La respuesta llegó en forma de recuerdo. Elena en su cama de hospital 3 días antes de morir. Sus manos frágiles aferrándose a las mías. Su voz débil pero firme. Fernando, escúchame bien. Roberto es débil, siempre lo ha sido. Yo lo supe desde que era adolescente. Se deja influenciar fácilmente. Busca el camino más fácil.
No digas eso, le había respondido yo entonces. Es solo joven. Madurará. Pero ella había negado con la cabeza con esa sabiduría que tienen las madres. No, mi amor. Algunos nunca maduran. Y tú no puedes salvarlo de sí mismo. Prométeme que no dejarás que te destruya. Prométeme que te cuidarás. Te lo prometo. Le había dicho sin entender realmente lo que me estaba pidiendo. Ahora lo entendía. Elena había visto lo que yo me negaba a ver. Había conocido a nuestro hijo mejor que yo. Y me había advertido. Me había hecho prometerle que me protegería. Hoy cumplí esa promesa. Pero ¿por qué dolía tanto? Me puse de pie con dificultad. Las rodillas me crujían. Los 68 años pesaban más esa noche que nunca antes. Caminé hasta la ventana y miré la ciudad dormida, Madrid, extendida bajo el cielo oscuro. Millones de personas durmiendo en sus casas ajenas a mi tragedia personal. El mundo seguía girando indiferente a mi dolor. Y entonces llegó la rabia. Una rabia profunda, visceral que empezó en el estómago y se extendió por todo mi cuerpo como fuego. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevió mi propio hijo a conspirar contra mí? A planear encerrarme, a robarme. Había sacrificado todo por él. Noches sin dormir construyendo el negocio. Fines de semana sin descanso. Vacaciones canceladas. Oportunidades personales desechadas. Todo para darle una vida mejor. Y así me lo pagaba. Golpeé la pared con el puño. El dolor físico fue casi un alivio comparado con el dolor emocional. No, grité al vacío. No voy a dejar que esto me destruya. Mi voz resonó en la casa vacía. Respiré profundo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Lentamente, muy lentamente, la rabia comenzó a transformarse. No en perdón. Todavía no. Quizás nunca, pero sí en algo más útil. En determinación. En claridad. Había pasado semanas sintiéndome como una víctima. Semanas preguntándome qué había hecho mal. Semanas ahogándome en culpa y tristeza. Pero esa noche algo cambió. Me miré en el espejo del estudio. Un hombre de 68 años me devolvió la mirada. Cabello gris, arrugas marcadas, ojos cansados. Pero también algo más, fuerza. Dignidad. Supervivencia. No soy una víctima, le dije a mi reflejo. Soy un sobreviviente. Había sobrevivido a la pobreza de mi infancia. Había sobrevivido a 35 años de construir un negocio desde cero. Había sobrevivido a perder al amor de mi vida. Sobreviviría a esto también. Recordé las palabras de mi padre, el carpintero que murió joven, pero me dejó lecciones que duraron toda la vida. Fernando me había dicho una vez, mientras trabajábamos juntos en su taller, los árboles más fuertes son los que soportan las tormentas más duras. Las tempestades los doblan pero no los rompen. Y cuando pasa la tormenta siguen ahí más fuertes que antes. Esta era mi tormenta, y yo seguiría aquí cuando pasara. Me senté en mi escritorio y encendí la computadora. Eran las 5 de la madrugada, pero ya no tenía sentido intentar dormir. Abrí mi correo electrónico. Había 213 mensajes nuevos desde la confrontación de ayer. Empleados expresando su apoyo. Clientes preocupados por los rumores. Proveedores preguntando sobre la transición de liderazgo. Y 3 mensajes de Roberto. Los miré sin abrirlos durante largo rato. Parte de mí quería leerlos. Quería saber qué tenía que decir. Quería esa pequeña esperanza de que hubiera arrepentimiento real. Disculpas genuinas, un atisbo del hijo que solía conocer. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía la verdad. No había arrepentimiento. Solo consecuencias no deseadas. Solo el pánico de ver su plan desmoronarse. Solo la desesperación de alguien que finalmente enfrentaba su propia mediocridad. Moví los 3 mensajes a la carpeta de spam sin abrirlos. Si Roberto quería redención, tendría que ganársela. Y no con palabras, sino con acciones. Con años de acciones. Tal vez algún día estaría listo para escucharlo. Pero ese día no era hoy. Hoy necesitaba concentrarme en reconstruir. En seguir adelante. En honrar el legado que había construido no para dejárselo a un hijo ingrato, sino para asegurar que el trabajo de toda mi vida significara algo. Comencé a escribir emails. A Carmen agradeciéndole su lealtad y confirmando su nuevo rol.
A Jorge delineando planes para optimizar operaciones sin sacrificar empleos. A Patricia solicitando que organizara una reunión con todo el personal para explicar los cambios. Escribí hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Me preparé un café fuerte. Ni siquiera me había dado cuenta del dolor de cabeza del whisky hasta que la cafeína comenzó a hacer efecto. Me duché, me afeité, me puse uno de mis mejores trajes. El azul marino que Elena decía que me hacía ver distinguido y poderoso. Hoy necesitaba sentirme poderoso, porque hoy comenzaba mi nueva vida. Una vida sin el peso de las expectativas familiares rotas. Una vida sin la ilusión de que la sangre garantiza lealtad. Una vida donde el éxito se mediría por la integridad, no por el apellido. Antes de salir de casa me detuve frente a la fotografía de Elena en la sala. Lo hice, amor, le dije. Cumplí mi promesa, me protegí, no dejé que me destruyeran. Y entonces por primera vez en semanas sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era demasiado pronto para eso. Pero sí era una sonrisa de aceptación, de paz, de saber que había tomado la decisión correcta por dolorosa que fuera. Pero hay algo que todavía no saben. Le dije a la fotografía, mi sonrisa ampliándose ligeramente. Algo que ni siquiera Roberto sospecha. Tomé mi maletín y salí hacia la oficina. El sol de la mañana iluminaba Madrid con una luz dorada. Pájaros cantaban en los árboles. La ciudad despertaba a un nuevo día. Y yo también. Cuando llegué a la oficina, Carmen ya estaba allí revisando documentos. «Fernando», dijo al verme sorprendida. «No esperaba que vinieras tan temprano. Después de ayer pensé que necesitarías...» «Estoy bien, Carmen», la interrumpí suavemente. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en meses». Era verdad. El peso que había cargado durante semanas finalmente se había levantado. Ya no tenía que pretender. Ya no tenía que ignorar las señales. Ya no tenía que vivir en negación. Hay mucho trabajo que hacer, continué. Y mucho que celebrar. Esta empresa va a florecer de maneras que nunca imaginamos. Carmen sonrió, pero había preocupación en sus ojos. ¿Estás seguro de que estás bien? Lo de ayer fue... devastador. Me senté frente a ella mirándola directamente. Fue devastador. Admití. Perdí a mi hijo ayer. O más bien acepté que ya lo había perdido hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué, Carmen? También gané algo. ¿Qué ganaste? Claridad, libertad. La oportunidad de construir algo auténtico no basado en obligaciones de sangre, sino en mérito real. Ella asintió lentamente, comprendiendo. Y además, agregué mi sonrisa volviéndose misteriosa. Todavía tengo un as bajo la manga que Roberto nunca vio venir. ¿Qué quieres decir? Paciencia, Carmen. Todo a su debido tiempo. Pero te prometo esto, la historia de GatCorp apenas está comenzando. Me levanté y caminé hacia mi oficina. Por primera vez en semanas, mis pasos tenían propósito. Determinación. El dolor todavía estaba ahí, por supuesto. Una herida así no sana de la noche a la mañana. Pero había tomado una decisión. No dejaría que ese dolor me definiera. No dejaría que la traición de Roberto destruyera todo lo que había construido. Sobreviviría, prosperaría. Y cuando llegara el momento adecuado, revelaría la verdad que cambiaría todo. Por ahora tenía una empresa que dirigir, un legado que proteger y una vida que reconstruir. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que buscarlas. Hay que construirlas. 3 semanas después de la confrontación recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina revisando los nuevos contratos con proveedores cuando mi teléfono privado sonó. Un número que no había visto en 5 años apareció en la pantalla. Antonio Ruiz, el abogado personal de Elena. Mi corazón dio un vuelco. Antonio solo manejaba un asunto, el testamento de Elena y ciertos documentos que ella había dejado bajo su custodia con instrucciones muy específicas. Fernando. Su voz sonaba seria al otro lado de la línea. Necesito verte. Hoy. Es sobre Elena. ¿Qué pasa, Antonio? No puedo decírtelo por teléfono. Pero Elena dejó instrucciones muy claras. Si alguna vez Roberto te traicionaba de cierta manera, yo debía entregarte algo.
Sentí cómo se me erizaba la piel. Ella sabía muchas cosas, Fernando. Cosas que te va a costar creer. ¿Puedes venir a mi oficina a las 6? Allí estaré. Las siguientes 3 horas fueron eternas. No podía concentrarme en nada. Mi mente giraba en círculos tratando de imaginar qué podía ser tan importante que Elena lo había guardado en secreto durante todos estos años. A las 5:30 ya estaba en el coche conduciendo hacia el despacho de Antonio en el barrio de Salamanca. El tráfico de Madrid me parecía más denso que nunca, cada semáforo en rojo una tortura. Finalmente llegué. El edificio era uno de esos antiguos con fachada de piedra y ascensores de hierro forjado. Subí hasta el 4º piso donde Antonio tenía su despacho desde hace 30 años. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Antonio estaba sentado detrás de su escritorio masivo de roble. Tenía 73 años, el cabello completamente blanco, pero los ojos agudos como siempre. Sobre su escritorio había una caja fuerte portátil. Fernando se levantó para saludarme. Gracias por venir tan rápido. Antonio, por favor. ¿Qué es esto? Él suspiró profundamente y se sentó indicándome que hiciera lo mismo. Hace 6 años, un mes antes de que Elena muriera, ella vino a verme sola. Me pidió que preparara ciertos documentos. Documentos que solo debían ser abiertos si se cumplían condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Que Roberto traicionara tu confianza, que intentara apropiarse de tu empresa, que mostrara su verdadera naturaleza. Me quedé paralizado. Elena lo sabía que Roberto haría esto. No solo lo sabía. Antonio abrió la caja fuerte con una llave. Ella tenía pruebas que guardó durante años, esperando que nunca tuviera que usarlas. Pero me hizo prometer que si algún día Roberto cruzaba la línea, yo te entregaría esto. Sacó un sobre de manila grueso sellado con lacre rojo. En la parte frontal, con la letra inconfundible de Elena, decía: «Para Fernando. Solo si Roberto muestra ser quien yo sé que es». Mis manos temblaban al tomar el sobre. ¿Qué hay aquí, Antonio? La verdad, Fernando. Una verdad que Elena descubrió 3 años antes de morir. Una verdad que la destrozó, pero que decidió cargar sola para protegerte. Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro había documentos, fotografías y una carta escrita a mano por Elena. Comencé a leer la carta. Con cada palabra sentía cómo mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que Roberto finalmente mostró su verdadero rostro. Significa que te traicionó de la forma que siempre temí. Y significa que ahora necesitas saber la verdad que guardé para protegerte durante tus últimos años de paz. Fernando, Roberto no es tu hijo biológico. Lo descubrí por accidente hace 3 años. Me enfermé de una gripe fuerte y el médico ordenó análisis de sangre completos. Como soy tipo O negativo. Un tipo raro, preguntaron si mis hijos también lo eran por si alguna vez necesitaba transfusión familiar. Fue entonces cuando revisé el tipo de sangre de Roberto en sus registros médicos antiguos. AB positivo. Fernando, tú eres O positivo. Yo soy O negativo. Es genéticamente imposible que tengamos un hijo AB. Contraté un detective privado. Los resultados confirmaron mis peores sospechas. Un test de ADN que ordené en secreto adjunto los resultados. Muestra que no hay relación biológica entre tú y Roberto. Cuando lo confronté al principio lo negó. Pero eventualmente admitió la verdad. En 1979, cuando quedé embarazada, tuve un desliz. Fue con alguien de mi trabajo, un arquitecto llamado Javier Mendoza. Solo pasó una vez en un momento de debilidad cuando tú y yo estábamos pasando por problemas. Para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya habíamos arreglado nuestras diferencias. Javier había regresado hacia Argentina. Decidí que el bebé era tuyo porque quería que lo fuera, porque te amaba, porque sabía que serías el padre que este niño necesitaba. Y lo fuiste, Fernando. Fuiste el mejor padre que Roberto pudo haber tenido. Lo criaste con amor, con valores, con todo tu corazón. Que él no sea tu sangre no cambia eso, pero explica muchas cosas, ¿verdad? Explica por qué nunca se pareció a ti, ni en físico, ni en carácter, ni en valores. Explica por qué siempre fue tan
diferente. Cuando lo confronté con la verdad hace 3 años, su reacción me rompió el corazón. No mostró remordimiento por lo que esto significaba para ti. Solo preguntó si eso afectaba su herencia. Solo le importaba el dinero. Le dije que guardara el secreto, que tú nunca tenías que saber, que merecías vivir tus últimos años en paz creyendo que habías criado a tu hijo. Pero también le advertí, si alguna vez traicionas a tu padre, si alguna vez intentas robarle o herirlo, yo me aseguraré de que sepa la verdad. Si estás leyendo esto, Fernando, es porque hice bien en preparar este seguro. Sé que esto te dolerá. Sé que te sentirás traicionado por mí también, y tienes derecho a estar furioso. Te mentí durante 40 años, pero necesito que sepas algo cada día de nuestra vida juntos. Te amé con todo mi ser. Mi error fue hace décadas, en un momento oscuro. Pero tú, Fernando, tú fuiste mi luz, mi amor verdadero, mi compañero de vida. Roberto puede no ser tu sangre, pero tu legado no tiene que ser para él. Tu legado es God Corp. Son los empleos que creaste. Son las vidas que tocaste. Es la integridad con la que viviste. No dejes que su traición manche eso. Y hay una cosa más que necesitas saber. Javier Mendoza murió hace 5 años. Pero tenía otro hijo, una hija. Se llama Sofía Mendoza. Vive en Buenos Aires. Tiene 43 años y es arquitecta como su padre. Ella no sabe nada de esto, pero es la media hermana de Roberto. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando investigué su vida descubrí algo hermoso. Sofía es todo lo que Roberto no es: trabajadora, honesta, humilde. Construyó su carrera desde cero, sin ayuda de nadie. Si alguna vez decides conocerla, su información está en los documentos adjuntos. Mi amor, sé que esto es mucho. Demasiado. Pero necesitabas saber la verdad. Perdóname por guardarlo tanto tiempo. Perdóname por mi error de juventud. Pero nunca dudes de esto, tú fuiste el amor de mi vida. El único. Con todo mi corazón, Elena. Dejé caer la carta. Las lágrimas nublaban mi visión. Antonio me observaba en silencio, dándome espacio para procesar. ¿Lo sabías?, le pregunté finalmente, mi voz ronca. Solo desde el día que ella vino con estos documentos. Me hizo jurar que no te lo diría a menos que se cumplieran las condiciones. Me arrancó la promesa, Fernando. Tomé los otros documentos. Ahí estaba todo. El test de ADN fechado hace 3 años confirmando 0 compatibilidad genética entre Roberto y yo. Fotografías de Javier Mendoza. Un hombre que efectivamente se parecía a Roberto de forma inquietante. Los tipos de sangre, la imposibilidad genética. Y al final una carpeta sobre Sofía Mendoza. Abrí esa carpeta con manos temblorosas. Fotografías de una mujer de 40 y tantos años. Cabello oscuro, ojos inteligentes, sonrisa genuina. En una foto estaba en un sitio de construcción con su casco de seguridad. En otra recibiendo un premio de arquitectura sostenible. Su currículum mostraba una carrera impresionante. Había diseñado edificios públicos en Argentina, escuelas, centros comunitarios. Había trabajado con ONGs para construir viviendas para familias de bajos recursos. No era rica, no tenía un imperio. Pero tenía algo que Roberto nunca tuvo: integridad. Antonio, dije finalmente, necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto. Pero Fernando, hay algo más que Elena me pidió que te dijera. ¿Qué? Ella dijo, dile a Fernando que el mejor hijo no es el que nace de tu sangre, sino el que heredará tus valores. Y si Roberto no los heredó, tal vez alguien más sí pueda. Me quedé mirando las fotografías de Sofía Mendoza durante largo rato. Elena tenía razón. Como siempre, Roberto no era mi hijo biológico. Pero más importante, tampoco era mi hijo en espíritu. No compartía mis valores, mi ética, mi forma de ver el mundo. Y Sofía no la conocía. Pero todo lo que veía en su carpeta sugería que era exactamente el tipo de persona que yo hubiera querido criar. Antonio, dije tomando una decisión que cambiaría todo. Quiero conocer a Sofía Mendoza. ¿Estás seguro? Completamente. Pero antes, saqué mi teléfono. Tengo que hacer una llamada. Llamé a Miguel Ángel Sandoval, mi abogado. Miguel Ángel, necesito que hagas algo. Averigua todo lo que puedas sobre Sofía Mendoza, arquitecta en Buenos Aires. Y luego,
Quiero invitarla a Madrid. Con todos los gastos pagados. Dile que hay una propuesta de trabajo que podría interesarle. ¿Una propuesta de trabajo?, preguntó confundido. Confía en mí. ¿Y Miguel Ángel? Esto cambia todo. El testamento que preparamos la semana pasada necesita una adenda. ¿Qué tipo de adenda? Miré las fotografías de Sofía una vez más. Una mujer que no sabía que su medio hermano me había traicionado. Una mujer que no tenía idea de que yo existía. Una mujer que sin saberlo estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande. Una adenda que Roberto nunca verá venir. Respondí. Colgué el teléfono y me volví hacia Antonio. Elena era más inteligente que todos nosotros juntos. Dije con una sonrisa triste. Incluso desde la tumba sigue protegiéndome. Antonio sonrió también. Ella te amó profundamente, Fernando. Eso nunca lo dudes. Recogí todos los documentos, los metí cuidadosamente en el sobre de Manila. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Antonio. Voy a construir un nuevo legado, respondí. Uno basado en valores, no en sangre. Uno que Elena estaría orgullosa de ver. Salí del despacho de Antonio con la cabeza en alto. Sí me dolía saber la verdad sobre Roberto. Me dolía saber que Elena había cargado ese secreto sola durante años. Me dolía saber que 46 años de paternidad estaban construidos sobre una mentira. Pero también me liberaba. Ya no tenía que sentirme culpable por cortar lazos con Roberto. Ya no tenía que preguntarme dónde había fallado como padre. No había fallado. Simplemente había criado al hijo de otro hombre, un hombre que aparentemente había pasado sus mismos defectos de carácter. Y ahora tenía una oportunidad. Una oportunidad de conocer a alguien que, por ironías de la vida, compartía la sangre de Roberto, pero no sus vicios. Sofía Mendoza no sabía nada de esto todavía. No sabía que su medio hermano existía. No sabía que yo existía. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Pero pronto lo sabría. ¿Y Roberto? Roberto estaba a punto de descubrir que el hombre que había intentado destruir tenía un último movimiento que cambiaría todo el juego. Esa fue la última vez que vi a Roberto como mi hijo. No como la persona que pensé que era, sino como la lección más dura de mi vida. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación en la sala de juntas. 6 meses desde que descubrí la verdad sobre su traición. Y 3 meses desde que leí la carta de Elena y descubrí una verdad aún más profunda. Déjame contarte qué pasó después. Sofía Mendoza llegó a Madrid, un martes de octubre. Había aceptado mi invitación pensando que era simplemente una consultoría de arquitectura para renovar algunas de nuestras tiendas. No tenía idea de lo que realmente le esperaba. La recogí personalmente en el aeropuerto de Barajas. Cuando la vi salir con su maleta modesta y su sonrisa genuina, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Señor Gutiérrez, me saludó con un apretón de manos firme. Es un honor conocerlo. El honor es mío, Sofía. Y por favor, llámame Fernando. Durante los siguientes días trabajamos juntos en los diseños para las tiendas, pero más que eso conversamos. Le pregunté sobre su vida, su trabajo, sus valores. Cada respuesta confirmaba lo que Elena había intuido. Esta mujer tenía la integridad que Roberto nunca tuvo. El viernes de esa semana la invité a cenar en mi casa. Sofía, comencé después de la cena. Hay algo que necesito contarte. Algo que va a cambiar tu vida y explicar por qué realmente te traje aquí. Vi la confusión en sus ojos, pero también confianza. Le conté todo. Sobre Javier Mendoza, sobre Elena, sobre Roberto, sobre la traición, sobre el test de ADN. Eres la media hermana de Roberto, concluí, y probablemente la única parte buena de esa conexión. Sofía se quedó en silencio durante largo rato. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Mi padre, dijo finalmente, nunca nos habló de esto. Nunca supimos que tuvo otro hijo. Él probablemente no lo supo, expliqué. Elena nunca se lo dijo. Y Roberto, él sabe que yo existo. No, y por ahora preferiría mantenerlo así. Sofía asintió lentamente, procesando toda la información. Fernando, dijo finalmente mirándome a los ojos, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque durante 46 años crié a un hijo que no era mío por sangre. Le di todo.
y él me pagó con traición. Pero Elena, en su infinita sabiduría, me dejó un regalo. Te dejó a ti. No entiendo. Sofía, he visto tu trabajo. He visto tus valores. He visto cómo construyes no solo edificios, sino comunidades. Eres todo lo que esperé que Roberto fuera. Y estoy buscando a alguien en quien confiar a alguien, a quien entrenar a alguien que pueda ayudarme a llevar este legado hacia el futuro de la manera correcta. Me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo mucho más que eso. Te estoy ofreciendo ser parte de algo significativo. No como familia de sangre, sino como familia elegida. Sofía lloró abiertamente entonces. No sé qué decir. Di que te quedarás, al menos por un tiempo. Conoce la empresa, conoce a la gente, decide si esto es algo que quieres. Ella aceptó. Durante los siguientes 3 meses, Sofía trabajó como directora de desarrollo sostenible en Godcorp. No le di el puesto por lástima o conexión familiar. Se lo ganó con cada decisión inteligente, cada diseño innovador, cada interacción respetuosa con nuestros empleados. Carmen, Jorge y Patricia la adoraban. Los empleados la respetaban. Los clientes confiaban en ella. Era todo lo que Roberto nunca fue. Mientras tanto, Roberto y Vanessa no se quedaron quietos. Como Vanessa había amenazado, intentaron demandar. Alegaron que yo había actuado bajo influencia indebida, que las grabaciones eran ilegales, que merecían compensación. Cada demanda fue desestimada. Luego, intentaron ir a la prensa. Dieron entrevistas hablando del anciano amargado que destruyó a su propia familia. Pero cuando los periodistas investigaron y encontraron evidencia de la malversación, la narrativa cambió rápidamente. Roberto se convirtió en el villano de su propia historia. Lo último que supe de él fue hace un mes. Está trabajando en una empresa de marketing digital en un puesto junior, ganando una fracción de lo que solía ganar conmigo. Vanessa lo dejó 3 semanas después de que el dinero se acabara. Aparentemente su amor tenía un precio específico. No siento satisfacción por su caída. Solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Ayer fue un día especial. Reuní a todo el personal de Godcorp en nuestro almacén principal. 150 personas, algunas que han estado conmigo desde el principio. Quiero presentarles a alguien. Anuncié desde el pequeño escenario que habíamos montado. Sofía Mendoza ya ha estado con nosotros 3 meses, y en ese tiempo ha demostrado algo que yo valoro por encima de todo: integridad. Sofía subió al escenario sorprendida. Por eso, continué, he decidido nombrarla directora de innovación y expansión de Godcorp. Y además le he dado el 10% de las acciones de la empresa. El aplauso fue ensordecedor. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. Fernando, susurró, no tenías que hacer esto. Sí tenía que hacerlo. Porque el verdadero legado no es lo que dejas a quien comparte tu sangre, sino lo que dejas a quien comparte tus valores. Esa noche en casa me senté frente a la fotografía de Elena. Lo hice a Morta, le dije. Encontré una manera de seguir adelante. Una manera que honra lo que construimos sin traicionar mis principios. Y juro que pude sentir su aprobación. He aprendido tantas cosas en estos 6 meses. Lecciones que pagué con lágrimas y dolor, pero que valieron cada segundo de sufrimiento. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es lealtad, es respeto, es amor verdadero. Aprendí que a veces perder a alguien no es perder sino liberarse. Roberto nunca fue realmente mi hijo. Fue una ilusión que yo me empeñé en mantener viva porque quería creer en algo que no existía. Aprendí que el perdón no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo. Significa soltar el veneno para que no te destruya por dentro. He perdonado a Elena por su secreto porque entiendo que lo hizo desde el amor. He perdonado a Roberto por su traición, no por él, sino por mí. Porque cargar ese odio solo me lastimaba a mí mismo. Pero perdonar no significa reconciliar. Roberto tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 69 años. Algunos dirían que ya viví mi vida. Pero estos últimos 6 meses me han enseñado que la vida no termina hasta que decides que terminó. Y yo todavía tengo mucho por construir. Aprendí que la dignidad no tiene edad ni circunstancia. Puedes perderlo todo y aún mantener tu dignidad. Puedes ser traicionado por los más cercanos y aún caminar con la cabeza en alto.
La dignidad viene de saber quién eres y negarte a comprometer eso por nadie. Y finalmente aprendí que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en el impacto que dejas en las vidas de otros. God Corp no es solo una empresa. Es el sustento de 150 familias. Es la prueba de que se pueden hacer negocios con integridad. Es mi verdadero legado. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si sientes que tus hijos o seres queridos te están traicionando, déjame darte algunos consejos que aprendí en el camino más difícil posible. Primero, protege lo tuyo con un abogado de confianza. No con el abogado de la familia, sino con alguien que trabaje exclusivamente para ti. Haz un testamento claro. Establece fideicomisos si es necesario. No dejes nada a la suerte o a las buenas intenciones. Segundo, el amor se mide en respeto, no en herencia. Si alguien solo te valora por lo que vas a dejarle cuando mueras, no te ama realmente. Y no merece tu legado. Tercero, nunca es tarde para tomar decisiones difíciles. Yo tenía 68 años cuando corté lazos con Roberto. Algunos me dijeron que era muy mayor para hacer cambios tan dramáticos. Estaban equivocados. La edad no es excusa para aceptar el abuso o la traición. Cuarto, busca consejo profesional, pero confía en tu instinto. Los abogados y contadores pueden guiarte legalmente, pero solo tú conoces tu corazón. Solo tú sabes qué es lo correcto para tu situación específica. Y finalmente recuerda esto, la dignidad no tiene edad. Puedes tener 100 años y aún mereces respeto. Puedes ser vulnerable y aún mereces protección. Puedes cometer errores y aún mereces amor. No dejes que nadie te haga sentir que por ser mayor, eres menos valioso, menos capaz o menos merecedor de vivir con dignidad. A veces las personas mayores somos vistos como débiles, como blancos fáciles, como obstáculos entre los jóvenes y su herencia. Pero yo les digo algo, la sabiduría viene con los años. La experiencia es nuestro superpoder. Y nunca somos demasiado viejos para defendernos. Mi historia no tiene un final feliz perfecto. No me reconcilié con Roberto. No hay un abrazo emotivo, ni palabras de perdón mutuo. La vida real no es una película, pero sí tiene un final digno, y eso es más importante. Hoy camino con la cabeza en alto. Dirijo mi empresa con renovado propósito. Tengo a Sofía, a Carmen, a Jorge, a Patricia, a todos mis empleados leales como mi verdadera familia. Y he aprendido que a veces el mejor hijo no es el que nace de tu sangre, sino el que heredará tus valores. Roberto nació de mi esfuerzo, pero no de mi sangre. Y no heredó mis valores. Sofía no nació de mi esfuerzo ni de mi sangre, pero está heredando mis valores cada día. ¿Quién es realmente mi sucesora? La respuesta es obvia. La moraleja de mi historia es simple pero poderosa. La traición duele especialmente cuando viene de quienes amas. Pero no te define. Tu respuesta la define. Puedes quedarte como víctima o levantarte como sobreviviente. Yo elegí sobrevivir. Elegí protegerme. Elegí reconstruir. Y tú también puedes hacerlo. No importa tu edad. No importa cuánto hayas perdido. No importa qué tan profunda sea la traición. Siempre puedes elegir la dignidad. Siempre puedes elegir seguir adelante. Siempre puedes elegir construir un nuevo legado. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un mensaje. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien pasando por esta situación? No estás solo. Yo pensé que estaba solo también. Pero descubrí que hay toda una comunidad de personas que han enfrentado traiciones familiares, que han tenido que tomar decisiones difíciles, que han elegido su dignidad sobre las expectativas sociales. Comparte esta historia con alguien que lo necesite escuchar. Tal vez hay un padre o una madre mayor en tu vida que necesita saber que puede defenderse, que no es egoísta proteger lo que construyó, que merece respeto. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esta parte tan dolorosa, pero tan importante de mi vida. He aprendido que compartir nuestras heridas ayuda a sanarlas. Y si mi dolor puede ayudar a alguien más a evitar el mismo sufrimiento, entonces valió la pena cada lágrima. Vivo en Madrid ahora en la misma casa donde Elena y yo criamos a Roberto. Algunos me dijeron que debía mudarme a empezar fresco en otro lugar.
pero esta casa tiene demasiados recuerdos buenos como para abandonarla por unos malos. Aquí Elena me amó. Aquí construí mis sueños. Aquí aprendí las lecciones más duras de mi vida. Y aquí construiré mi futuro. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la dignidad. Y nunca eres demasiado viejo para defender lo que es tuyo. Un abrazo fuerte desde Madrid. Que Dios bendiga tu camino donde quiera que estés. Y recuerda, la dignidad no tiene edad. Fernando Gutiérrez, 79 años, Madrid, España.